Estamos con Janina Belk. Ella es politóloga, actualmente está en el Centro Hirschman de Democracia, tiene la sede en Ginebra, pero su actividad profesional se ha centrado mucho en analizar, estudiar cómo funcionan los mecanismos de democracia directa en el mundo. Ha trabajado mucho tiempo en Suiza, que es el lugar, el país donde estos mecanismos tienen más tradición y más historia. Y le queríamos preguntar a Janina que nos explicara cómo cree ella que funcionan o deberían funcionar esto que llamamos iniciativa ciudadana, recolección de firmas, y qué papel puede tener esto en la escena política y en la mejora de la democracia. Hola Tati, un gusto como siempre hablar contigo. Sí, efectivamente, como decía, Suiza es un lugar en el que se activan mucho estos mecanismos de democracia directa a todo nivel, a nivel local, cantonal y a nivel federal, con mucha frecuencia. Y sirve mucho, yo creo, para pensar en estos temas, ¿no? Porque podemos pensar para qué se activan tanto y dependiendo de los niveles de gobierno que mencionaba, se activan para unas razones o para otras, ¿no? En Suiza es posible cambiar la constitución por la vía del referéndum, activando firmas y activando un proceso. Cualquier reforma constitucional, incluso, por ejemplo, cualquier pacto con la Unión Europea. Suiza es miembro asociado, o sea, no es parte de la UE, sino miembro asociado a la UE, y en estos días justamente se está debatiendo mucho si ese pacto va a seguir adelante. La ciudadanía está convocada a dar su opinión. Hay solamente dos tipos de procedimientos: o se activan por recolección de firmas, por organizaciones ciudadanas, ¿no? Normalmente pensamos que es la ciudadanía, pero la ciudadanía no es una entelequia. No hay casi casos históricos en que una persona haya iniciado una recolección de firmas. Normalmente hablamos de organizaciones de la sociedad civil, de movimientos sociales, de grupos, o por mandato constitucional, como decía, por ejemplo, para ratificar reformas constitucionales. Y en este sentido me gustaría comentar algo que en estos días hemos estado discutiendo con colegas suizos, que tiene que ver con el tradicional mecanismo de petición, que es un mecanismo que funciona a nivel local, en el que no hay una convocatoria directa a un referéndum, sino que se plantea una solicitud a lo que sería el equivalente al Consejo Deliberante o al Congreso. Y curiosamente, siendo que Suiza tiene estos mecanismos tan potentes de intervención, se activa muchísimo también. Y eso generaba la pregunta de por qué se activan estos mecanismos que son menos poderosos, que no derivan en una decisión directa. Y hay unas cuantas explicaciones ahí en competencia que se están analizando. Una tiene que ver con que cualquiera puede activar una petición. Suiza tiene un gran problema con la representación de quienes han nacido en Suiza pero son hijos de extranjeros, que no se consideran suizos y por lo tanto no tienen derechos políticos. Y otra es el coste de la activación de un mecanismo de este tipo. Es mucho más bajo el coste, ¿no? Y se plantea una relación de diálogo con un consejo deliberante. Y me gusta sacar este ejemplo en esta discusión porque creo que hay unos mecanismos que son ideales para poder intervenir en la esfera pública de una forma mucho más empoderada y directa, y tendríamos que tener este tipo de mecanismos en otros contextos más allá del suizo, como España por ejemplo. Y otra porque también permite pensar que los mecanismos de participación ciudadana pueden apuntar a muy diversos objetivos y cumplirlos, y no solo acabar en la toma de decisiones. ¿Y cuál sería la diferencia entre la iniciativa para pedir un referéndum y esa petición, que también el modelo es el mismo, se recogen firmas, pero el resultado es distinto? ¿Cuál sería la diferencia? Sí, la diferencia viene un poco, ahí podemos tirar de clasificaciones, ¿no? Cuando hablamos de una iniciativa ciudadana, el elemento que hay en común es que la ciudadanía reúne firmas, pero luego se dividen en los que se puede llamar directa e indirecta. La directa es aquella que, sin mediar por la intervención del órgano legislativo, acaba en un referéndum. Y la indirecta es la que en realidad se traslada al órgano legislativo para que éste tome una decisión. Luego, por supuesto, también tenemos mecanismos intermedios, ¿no? Donde la aprobación de una consulta directa a la ciudadanía está mediada o bien por el órgano legislativo o por otros órganos. El mundo, tú participaste en un estudio sobre el funcionamiento de estas iniciativas en diferentes ciudades del mundo,
en el planeta, en diferentes sistemas democráticos, existe esta digamos, herramienta, este canal de intervención ciudadana en la política mediante la recogida de firmas. ¿Cuál es el estado de la cuestión a nivel mundial? ¿Qué es lo que nos haría falta para avanzar mejor en este camino? Muy buena pregunta. Yo, antes de responder esa, porque estamos en el Parque de la Pegaso, en el distrito de San Andreu, y me parece interesante, asociado también a tu pregunta, Tati, pensar si realmente son necesarios estos mecanismos, ¿no? Porque en un distrito como el de San Andreu hay muchos espacios públicos que han sido recuperados a partir del trabajo de las asociaciones vecinales, sin activar estos mecanismos, sin que existieran en algunos momentos o con una legislación muy imperfecta. Y sin embargo se consiguieron muchas cosas, ¿no? Lo que podría llevar a este planteo de, entonces, ¿son necesarios o no? Y yo creo que sí, que son muy necesarios y es una disputa que hay que dar en paralelo a la disputa, por ejemplo, por el espacio público o por la intervención en política de la ciudadanía. Y a partir de ahí esta cuestión, ¿no? que planteabas, ¿cuál es el estado de cosas? Lo que vemos en general es que hay un discurso pro participación que da la vuelta al mundo, no solo con los movimientos sociales, sino incluso con partidos populistas de derecha, con partidos políticos convencionales que empiezan a adoptar también ese discurso de la participación. Sin embargo, ese discurso pro mecanismos de participación o bien se traslada muy débilmente en mecanismos regulados de participación ciudadana o se traslada en una regulación deficiente. Creo que España, y aquí Tati lo conoces mejor que yo al caso, da muestras muy claras de esto, de cómo se regulan los mecanismos, pero se regulan de tal manera que finalmente o no pueden ser activados o pueden ser activados para temas muy limitados y no para incidir directamente en política y pasan por muchos filtros que los desvirtúan. Entonces ese es un problema en este contexto específico y a nivel global vemos algo bastante parecido. Yo he trabajado mucho sobre América Latina. América Latina, igual que los países de Europa del Este, han sido los principales impulsores de la introducción de estos mecanismos en sus constituciones y también a nivel local. Sin embargo, después las prácticas siguen quedando muy dependientes del poder político. Entonces, el gran déficit es regular mecanismos de participación ciudadana que realmente generen un contrapeso al ejercicio del poder, que no queden en manos de los partidos políticos o los gobiernos de turno, porque entonces lo que pasa, y ahí el ejemplo clave, son varios países de América Latina, como fue Venezuela hace unos años, ahora ya ni siquiera eso, es que solo se permitía que se activaran mecanismos de participación ciudadana cuando las mociones eran afines a las intenciones del gobierno y se bloqueaban y se impedían cuando no eran afines. Y ilustraciones semejantes podemos tener en casos como Bolivia, cuando la ciudadanía quiso activar una consulta popular para impedir la construcción de una carretera que atravesaba el Parque Natural del Tipnis y fue bloqueada, o también con el Yasuní en Ecuador, ¿no? con temas medioambientales que son uno de los temas más candentes en América Latina, pero vemos que también en Europa, por ejemplo, y en la India y en África, aunque de repente quienes se movilizan son grupos de población diferentes, ¿no? En Europa vemos que son más bien los jóvenes los que están tomando esa demanda de forma muy fuerte, y en América Latina y el sur del mundo son sobre todo los campesinos, los indígenas, que ven afectadas sus condiciones de vida por ese tipo de inversiones con impacto medioambiental. ¿Crees que sería importante, para que haya iniciativa ciudadana, explicabas el ejemplo de Suiza, que es extraño que haya una persona que de manera individual inicie una recogida de firmas para pedir que se realice algún tipo de acción, de decisión política? En el caso español, por lo que conoces, quizás para que se puedan activar estos mecanismos, ¿no haría falta un cierto grado de empoderamiento político de las organizaciones sociales que vieran en esta llamada a la ciudadanía para hacer fuerza un elemento de trabajo y no como una especie de competencia o de sustitución? A veces parece que las asociaciones quieran ser las únicas activas en la incidencia política. Quizás el que en España no haya avanzado demasiado se pueda deber a esto. Yo
creo que hay varias variables cruzadas, si se quiere, ¿no? En España hablar de consulta popular inmediatamente remite a la cuestión territorial y se oscurece la discusión enseguida. Esa es una cuestión. Otra cuestión es que la democracia española tuvo una transición muy controlada que generó, digamos, bienestar y progreso en algunos aspectos, pero es deficitaria en otras, en muchísimas otras, y uno de ellos es que es una democracia elitista. Los partidos han mantenido y sostenido esa potestad sobre la toma de decisiones y han sido muy reacios a incorporar a la ciudadanía, ¿no? Los canales estaban a través de los partidos. La forma de elaboración de la Constitución del 78 da muestras claras de eso. No es que no haya sido participativa, pero estaba controlada por los partidos esa participación. Y luego, sin duda, también puede haber esta dimensión que está señalando. Lo que también nos muestra la investigación comparada, y esto lo hemos analizado mucho con los colegas en Suiza, es que en contextos de estabilidad no es muy probable que el sistema se abra para introducir más mecanismos de participación ciudadana. Esto ocurre en contextos de crisis, ¿no? Y esto se observa en cualquier lugar. En Suiza fue así, en Estados Unidos fue así, a nivel subnacional, donde también hay muchos mecanismos de participación ciudadana. En contextos de crisis, con movilización fuerte pidiendo la apertura del sistema, es más probable que esto ocurra. Entonces sí, lo que está señalando es clave. Si no hay una articulación de los movimientos sociales, de la ciudadanía, una opinión favorable a este tipo de cuestiones, difícilmente se vea un cambio en los próximos tiempos. Pues muy bien, muchas gracias Janina por tus aportaciones siempre sabias y concretas. Seguiremos contando contigo. Un saludo. Muchas gracias.